El esquema de interoperabilidad que tiene Alianza del Pacífico no supone un repositorio central o un desarrollo de un sistema central. Lo que tiene es un sistema, cada uno de los países, que se conecta punto a punto. Hay una mensajería punto a punto, de tal manera que los certificados, cuando se emiten con destino a uno de los países, va directamente a ese país. Por lo tanto, en este gráfico vemos que cada uno de los países tiene una parte de lo que le llamamos la plataforma de interoperabilidad. Siguiente. Bueno, lo que representa este gráfico es cómo funciona en la práctica la interoperabilidad. ¿Qué es lo que significa en la práctica? En el caso de exportación, por ejemplo, voy a poner el ejemplo desde Perú, una empresa puede entrar por internet a la plataforma de la BUCE, colocar los datos que le exige el SENASA, nuestra agencia sanitaria, y enviar una solicitud totalmente por medios electrónicos al SENASA. El SENASA va a proceder a evaluar, a hacer las inspecciones que correspondan, y a través de esa misma plataforma va a emitir el certificado fitosanitario en forma electrónica. Ya no se requiere el documento físico. El documento original es el documento electrónico. Este documento electrónico sale de la BUCE de Perú y se envía a la BUCE del país de destino, por ejemplo, a la BUCE de México. De tal manera que cuando la empresa mexicana tenga que importar esos bienes en México, no va a requerir el documento físico, lo único que va a requerir es el número del documento. Con ese número puede hacer su trámite de importación en México y los sistemas son los que van a validar si esa mercancía está autorizada, si le pertenece a ese importador, etc. De tal manera que se ha logrado eliminar el documento en papel. ¿Qué significa eso en la práctica? Disminución de costos, porque normalmente los documentos de comercio exterior se envían en físico, para lo que hay que contratar servicios de transporte courier. Además, se reduce el espacio para fraudes, porque la entidad que recibe el documento en destino lo está recibiendo de una fuente oficial. Nosotros, BUCE, enviamos lo que nuestra autoridad sanitaria, SENASA, ha emitido, y no hay forma de que llegue un documento adulterado a destino. De tal manera que al reducir siempre los espacios de inseguridad en el comercio, automáticamente aumenta la facilitación, porque va a haber menos momentos o menos justificación para hacer revisiones adicionales, toda vez que el documento viene de una fuente original y es fidedigno. De la misma forma, al momento de, si estamos hablando de una importación, nosotros vamos a recibir el documento electrónico directamente de la BUCE del país de origen del producto, que a su vez lo ha recibido de su entidad sanitaria, teniendo exactamente los mismos beneficios. Ya al momento tenemos cerca de 20.000 certificados fitosanitarios interoperados, verificados que son correctos. Pero con Colombia es con quien más hemos avanzado, porque con Colombia se ha desmaterializado todo el ciclo. Con Chile y con México estamos interoperando documento electrónico, pero todavía en destino se pide el documento físico, pero es progresivo. Es un tema progresivo en cada uno de los países, pero vamos a llegar a la totalidad de la desmaterialización. Ya el certificado fitosanitario está totalmente desmaterializado en el caso de Perú y Colombia, que involucra a SENASA Perú, el INVIMA Perú y las BUCES de ambos países. El otro documento que ya estamos interoperando es el certificado de origen. De la misma forma, solo que acá intervienen las aduanas. Una empresa exportadora en Perú entra al sistema de la BUCE, ingresa datos o documentos escaneados y la entidad evaluadora o certificadora de origen va a emitir el certificado de origen, pero lo va a emitir, otra vez, repito, en un documento electrónico, ya no en un documento físico. Este documento electrónico se va a destino, a la BUCE, digamos, de Colombia, de Chile o de México,
y esa UCE del país de destino le entrega el documento a la administración aduanera de ese país, de tal manera que cuando la empresa importadora en destino haga el trámite ante su aduana, la aduana ya cuenta con la información de que esa mercancía cuenta con un certificado de origen que ha sido válidamente emitido, que le pertenece a tal exportador y que se refiere a tal partida arancelaria, de tal manera que ya no requiere solicitar el documento físico. En el caso de la interoperabilidad del certificado de origen, es con México, o sea, Perú y México ya lograron la desmaterialización de todo el ciclo. Es decir, entre Perú y México no se necesitaría el documento físico, solamente el documento electrónico. Sin embargo, en el marco de las reglas de origen del Acuerdo de Alianza del Pacífico, se permite que puedan convivir la emisión de certificados físicos con certificados electrónicos. De tal manera que hoy, si bien es posible hacer la desmaterialización, es voluntario. De tal manera que esperamos que las empresas progresivamente, cuando ven las ventajas y los beneficios de hacerlo de manera electrónica, van a ir optando por esta opción. Repito, hoy técnicamente ya se puede, pero es voluntario porque así está negociado en el acuerdo. Repito, en origen con México ya está desmaterializado y está en un cronograma progresivamente con Chile y con Colombia. Esos son los documentos que ya venimos operando. Hay más de 5.000 certificados de origen que ya se han intercambiado y el tercer documento que tenemos en los mandatos presidenciales son las declaraciones de aduanas, que ya son palabras mayores porque es un documento mucho más complejo, que se viene trabajando y a la fecha ya se han armonizado los datos de las declaraciones que serían intercambiadas a futuro, y lo que corresponde como próximas tareas es ya desarrollar ese formato de manera electrónica para poder iniciar algunas pruebas de intercambio que se hará en los próximos meses. El esfuerzo de armonizar los datos ha sido bien fuerte y todavía viene siendo materia de trabajo. Entonces, ese es el estatus que tenemos. La interoperabilidad, repito, es parte de materializar las políticas de facilitación de comercio exterior que cada uno de los 4 países tiene y nos permite avanzar en reducción de costos y tiempos en las operaciones de comercio exterior. Muchas gracias. Sí. Sí, una pregunta muy breve. Él ha señalado que este sistema es voluntario. Esto quiere decir de que si un exportador peruano obtiene el certificado, por ejemplo, de origen, lo va a poder tener automáticamente en todos aquellos países que hayan aceptado tener esta ventanilla única. O sea, si Chile no la adopta, no va a poder tenerla. Pero la idea sería que todos los países la tuvieran y que un exportador obtuviera un certificado y que automáticamente estuviera en línea con todos los países. Quería preguntar eso. Sí, voy a precisar el tema de voluntario. En los 4 países hay una obligación de implementar el sistema que permita que se obtengan los certificados de manera electrónica. Pero es voluntario para la empresa, para el exportador, decidir si lo hace por la vía tradicional o por la vía electrónica. De tal manera que, porque así el acuerdo lo permite. No, para evitar, el acuerdo lo permite reconociendo que pueden haber brechas tecnológicas en pequeñas empresas que pueden preferir no hacerlo en electrónico todavía, o porque hacen muy pocos al año, de tal manera que pueden iniciar haciéndolo físico y luego progresivamente pasar a electrónico. Entonces, sí hay una obligación de los países de brindar el sistema para que se haga, pero está en el exportador que lo haga la forma tradicional o electrónica. Eso solamente en el caso del certificado electrónico. La idea ahí es que los 4 países hacen una campaña
para que progresivamente más empresas utilicen el sistema. La palabra, ¿algún comentario? ¿Nadie? Bueno, entonces le damos la palabra ahora a Rocío Barreda. Todos ellos son funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior, ¿eh? Muchas gracias, congresista. Buenos días con todos. Por si acaso yo estoy En esta oportunidad a mí me toca hablar sobre el trabajo que hemos llevado a la armonización regulatoria. Para ponernos un poquito en contexto, no, esta no es la... Hay que adelantar un poco o retroceder. Retroceder, creo, perdón. Retroceder. La siguiente. Aquí, sí. Para ponernos un poquito en contexto, me gustaría comentar sobre el acuerdo de obstáculos técnicos al comercio, para explicarles un poco de qué se trata. El acuerdo de obstáculos técnicos al comercio tiene como ámbito de aplicación lo que son las normas, los reglamentos técnicos y los procedimientos de evaluación de la conformidad que elaboran los países. Es decir, cuando hablamos del acuerdo OTC, nos referimos a estos tres tipos de normativa. Y buscan lograr precisamente que evitar los obstáculos innecesarios al comercio. Ese es en realidad el fondo que persigue este acuerdo y los diferentes capítulos en la materia que se han firmado en los diferentes acuerdos comerciales. El acuerdo también reconoce los derechos de los países a adoptar disposiciones según sea apropiado para proteger los objetivos legítimos. Es decir, cuando pensamos en esta normativa es básicamente para proteger objetivos legítimos de salud, de medio ambiente, de seguridad. Y plantea algunos principios como la no discriminación entre los productos, tanto nacionales como importados, como ya les mencioné, la prevención de obstáculos innecesarios al comercio, la armonización y uso de normas internacionales, y plantea procedimientos específicos de transparencia que deben seguir las partes al momento de elaborar estos tres tipos de normativa. Siguiente, por favor. Aquí les coloqué un poco la definición de lo que es un reglamento técnico, ¿no? Tal como lo establece el acuerdo, porque si bien sabemos existen muchos tipos de regulaciones, ¿no? Los países adoptan diferentes tipos de regulaciones, ya sea para promover o fomentar actividades, para establecer procedimientos administrativos. Cuando hablamos de reglamentos técnicos, nos referimos específicamente a aquellos documentos que establecen las características de un producto o los procesos y métodos de producción con ellas relacionados. También incluye disposiciones administrativas y, sobre todo, son de cumplimiento obligatorio por los países, ¿no? Este cumplimiento abarca tanto a los productos nacionales que son elaborados bajo estos reglamentos, y también son de cumplimiento obligatorio para los productos que se importan al país. Otra característica es que cuando hablamos de reglamentos técnicos, incluye, por ejemplo, materia de terminología, símbolos, embalaje, marcado o etiquetado. Entonces, cuando hacemos regulaciones que hacen referencia a estas actividades, estamos hablando de reglamentos técnicos. Y un punto importante es que tienen que tener un impacto en el comercio, ¿no? Siguiente, por favor. En las negociaciones de la Alianza del Pacífico se negoció un capítulo específico de obstáculos técnicos al comercio. Eso ya se concluyó hace algunos años, no recuerdo mal, fue en el 2014. Y incluía un artículo referido a que las partes podrían elaborar anexos de implementación para profundizar las disciplinas del presente capítulo, o sea, de la materia ahí establecida. Esto un poco para poder lograr la integración profunda que perseguía la Alianza del Pacífico. Es decir, ya todos los 4 países teníamos acuerdos comerciales entre nosotros, entonces teníamos capítulos de OTC
entre cada uno de nosotros, y la idea era cómo ahora logramos una integración más profunda a través de una mejor aplicación de los principios establecidos en los capítulos correspondientes. Entonces, en este sentido es que se ideó el tema de lograr la armonización regulatoria. Es decir, cada uno de los países tienen sus reglamentos técnicos elaborados para diferentes productos, para el comercio de diferentes productos. La idea es el siguiente paso, tratemos de armonizar esos reglamentos técnicos entre nosotros. Esto obviamente con la finalidad de facilitar el comercio. Entonces, en ese sentido se han negociado a la fecha, tenemos 4 anexos negociados, referidos a cosméticos, suplementos alimenticios, dispositivos médicos y productos farmacéuticos. Estos ya han concluido, ya están consensuados, acordados entre las partes, y actualmente nos encontramos negociando el anexo referido a productos de higiene doméstica. Siguiente, por favor. Entonces, aquí les voy a comentar un poco cada uno de los anexos negociados, un poquito para comentarles qué tipo de disposiciones se buscan en estos anexos. Por ejemplo, el anexo de cosméticos incluye unas provisiones referidas a la armonización de la definición. O sea, si los 4 países nos ponemos de acuerdo en qué significa un cosmético, va a ser mucho más fácil poder clasificarlo y comercializarlo entre todos. No va a haber de repente una barrera que este producto yo no lo considero como cosmético, de repente, no sé, como un producto de aseo de higiene doméstica, ¿no? Entonces, podrían cumplir diferentes requisitos. La armonización de la definición ayuda a la facilitación del comercio en ese sentido. Planteamos también la eliminación de requisitos, específicamente la eliminación del certificado de libre venta que pedían algunos de los países. Y esto fue básicamente porque se acordó que este certificado de libre venta, si bien se exigía en muchos de los países por mucho tiempo, no era un requisito que aseguraba la inocuidad del producto, ¿no? Sino era básicamente un requisito comercial. O sea, no era necesariamente emitido por las autoridades de salud de los países, sino que podía ser emitido por las diferentes cámaras de comercio, ¿no? Entonces no había un fondo sanitario. Luego tenemos la armonización de etiquetado. Obviamente que todos los países exijamos una sola etiqueta, esto va a facilitar el comercio. También se negoció la armonización de las buenas prácticas de manufactura para este tipo de productos y todos acordamos en darle un enfoque de sistema de vigilancia en el mercado. Es decir, dado que los cosméticos son por naturaleza productos que se podrían considerar de bajo riesgo para la salud, se planteó no tener tanto control al ingreso, sino un poco más de control ya cuando los productos están en el mercado. Luego esto tenemos el anexo de suplementos alimenticios, que también incluye la armonización de la definición, que ya les expliqué que esto facilita el comercio, armonización de requisitos y tiempos de trámite de la autorización sanitaria, es decir, todos vamos a pedir los mismos requisitos y vamos a darlo en el mismo tiempo, o sea, la autorización para que se pueda comercializar estos productos. Etiquetado armonizado también, siguiendo en línea con lo que les comenté. Tenemos también la armonización de las declaraciones nutricionales y saludables de los ingredientes de este tipo de productos. El procedimiento armonizado para la evaluación de nuevas sustancias. Todo esto para poder facilitar que todos estemos en una misma línea y obviamente facilitar el comercio. Siguiente, por favor. Tenemos también un anexo referido a dispositivos médicos, que también ya, como en la práctica habíamos visto que la armonización de la definición es una facilitación para el comercio y los registros en los diferentes países, contiene también una armonización de la definición. Hemos armonizado la clasificación de dispositivos médicos según riesgo. Resulta que este tipo de productos tienen diferentes niveles de clasificación. Hay los de bajo riesgo, los de mediano riesgo, los de alto riesgo, y no todos los países teníamos necesariamente la misma clasificación, entonces eso era obviamente un obstáculo para el comercio. Entonces, como primer punto, armonizamos la clasificación, luego de eso armonizamos los requisitos para el registro sanitario de estos dispositivos, específicamente de bajo riesgo, para luego poder lograr el reconocimiento entre las partes de los registros, ¿no? Entonces, se registra un dispositivo médico en México, por ejemplo, bajo
los requisitos armonizados que ya hemos logrado, y yo como Perú, que sé que te estoy pidiendo los mismos requisitos, es mucho más fácil lograr el reconocimiento del registro que tú diste. Obviamente eso nos elimina procesos y costos. También tenemos la armonización del etiquetado para facilitar, obviamente, que se puedan vender los productos fácilmente en los mercados. Y finalmente tenemos el anexo de productos farmacéuticos, que de igual modo contiene un documento común para la solicitud del registro sanitario. O sea, todos vamos a pedir lo mismo para poder registrar productos farmacéuticos en nuestros países. También la armonización de requisitos para los estudios de estabilidad, que permiten garantizar las condiciones de calidad y eficacia de los medicamentos bajo condiciones de almacenamiento establecidos, y también la armonización de etiquetado. El primer punto me olvidaba, el reconocimiento de los informes de inspección para la obtención del certificado de buenas prácticas que emiten las autoridades de salud para este tipo de productos. Siguiente, por favor. Entonces, antes de comentar ya la última diapositiva, me gustaría resaltar que este trabajo de negociar estos anexos sectoriales es un trabajo conjunto entre la industria de los 4 países y las autoridades competentes dependiendo del sector. Como podemos ver, la mayoría de los, si no todos, los anexos que hemos negociado a la fecha corresponden al sector de salud, ¿no? Entonces ahí hemos trabajado muy codo a codo con los ministerios de salud de los países, específicamente con COFEPRIS de México, INVIMA de Colombia, el Ministerio de Salud y el Instituto de Salud Pública de Chile y DIGEMID por parte de Perú. Y es un ejercicio muy interesante porque desde que nosotros empezamos la negociación de estos anexos, las industrias de los 4 países se sentaron por su lado en aras de identificar aquellos sectores que las regulaciones correspondientes les significaban ciertas barreras. Entonces nosotros trabajamos estas propuestas en base a propuestas que ellos nos presentan, ¿no? Es decir, la industria de cosméticos se juntó, identificó cuáles eran las barreras en las regulaciones de los 4 países y elaboraron un listado de cosas sobre las cuales nosotros hemos trabajado y hemos podido lograr los anexos que acabo de repasar. Y por último, si bien ya hemos concluido la negociación de los anexos mencionados, aún no se encuentran en vigencia. Ya hemos culminado el anexo de cosméticos hace algunos años, pero este tenía una particularidad, especialmente para Colombia y para Perú. También contamos con una decisión andina, de la comunidad andina, que como saben es una norma supranacional, entonces hemos tenido que también negociar la actualización de esta norma andina para poder estar en línea con lo que habíamos acordado en la Alianza del Pacífico, y esto ha tomado algún tiempo, pero ya está muy pronto a que pueda entrar en vigencia. Del mismo modo, suplementos alimenticios, dispositivos médicos y farmacéuticos ya están concluidos, pero todavía hay algunos trabajos de implementación que estamos también actualmente trabajando para ya poder lograr la entrada de vigencia de los mismos. Gracias. Muchísimas gracias. Preguntas. Acá tenemos preguntas del senador Fernando. Vamos. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, yo estoy un poco preocupada porque respecto a la última exposición, cuando hablamos de las OTCs, de los obstáculos técnicos al comercio, veo que han identificado y han avanzado mucho en el tema de cosméticos, suplementos alimenticios, productos de higiene doméstica, que es lo que señalan. Cuando hicimos las negociaciones comerciales, los tratados de libre comercio con Estados Unidos o con otros países, había una mesa siempre que veía el tema de las OTCs. ¿Y allí qué se identifica? Se identifica que el 98% de unidades productivas y de servicios en el Perú son pymes. En los otros 3 países que están dentro de Latinoamérica, México, Colombia y Chile, también deben tener un aproximado de ese porcentaje de presencia con pymes. Estamos hablando de las pequeñas y microempresas. ¿Qué más identificamos en los tratados de libre comercio?
de que estas empresas, por eso es que siempre hubo al comienzo oposición a que sean estos tratados de libre comercio, porque las pymes siempre pensaban que estos tratados iban a desaparecerlos en el mercado. Y cuando se identifican, MINCETUR identifica los obstáculos técnicos al comercio, identifica en la mesa de fortalecimiento de capacidades comerciales que las OTCs se tienen que trabajar, y en el caso explícito del Perú, inclusive logramos captar $2 millones para levantar esas OTCs en preparación y capacitación para las pymes. Estoy hablando de años atrás. Hoy, ciertamente, no sé cuántas empresas o productores de cosméticos hayan en el Perú y en los otros países. Me imagino que muchos, porque todos usamos estos productos, y no tengo nada contra eso, porque pienso que las empresas, sean grandes, pequeñas o medianas, si hay que fortalecerlas, hay que fortalecerlas, es que ayudarlas a exportar, hay que ayudarlas a exportar. ¿Cuándo ayudamos a exportar a las pymes? Uno, maderables. Materia prima, Colombia, Perú, selva, madera. En los maderables, ¿qué se identifica? Se identifican los hongos, la presencia de hongos en la madera. Respuesta: obstáculo en las fronteras de Estados Unidos y países europeos, o en todos los países, por esa presencia. ¿Qué más tenemos en pymes? Tenemos artesanía. Presencia de plomo en las pinturas que nuestros productores, nuestros artesanos utilizan y que el plomo, considerado cancerígeno, obviamente, en estos países, entonces puede ser el producto muy lindo, muy bonito, pero rebotan nuevamente. ¿Por qué? Por la presencia de estas pinturas que tienen contenidos de plomo. Entonces yo sugiero, Presidenta, que este tema, y el señor Grande sabe perfectamente lo que yo estoy diciendo, creo que siempre ha sido un clamor, y no solamente de las pymes, sino que yo creo más bien que ahora es una tarea de gobiernos, de ejecutivos. Está bien trabajar cosméticos, suplementos alimenticios, productos de higiene y etcétera, no hay ningún problema, pero tenemos que empezar a trabajar también las OTCs, los obstáculos técnicos al comercio, de los productos masivos en estos 4 países, que podemos hacer ese intercambio, y que son miles de productores en cada uno de los 4 países de la Alianza del Pacífico. Es más fácil, porque en una negociación de tratado de libre comercio con un país grande como China, como Estados Unidos o como la Unión Europea, es más difícil. Pero entre nosotros, eso tenemos que trabajarlo ya. Los obstáculos técnicos al comercio para los productos de las pymes en estos 4 países es una prioridad. Y estamos hablando de eso. ¿Cuándo se firma el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos? ¿El 2006? 8. 10 años, más de 10 años. Algo ahí. Entonces, yo le pediría, Presidenta, que consideremos esto como una sugerencia en esta sesión interparlamentaria, porque si nosotros como legisladores hacemos el seguimiento, precisamente es para hacer los aportes necesarios y poder poner en la agenda de todo lo que se trate en este rubro, en las OTCs, en los obstáculos técnicos al comercio, esta necesidad básica, necesidad urgente de trabajarla. Luego decimos que las pymes no tienen ni siquiera la capacidad de poder exportar. Por eso son intermediarios, porque quien levanta las OTCs en estos países son las empresas comercializadoras, las grandes. Las comercializadoras sí contratan, les determinan y les dicen estos son los insumos, estos son los materiales, y obvio, ¿cuándo van a exportar las pequeñas empresas? Sé que van a haber muchos eventos ahora para pymes. Ahora que Chile va a tener la presidencia pro tempore, tenemos que priorizar este tema, porque si nosotros no dinamizamos el mercado de las pequeñas y microempresas, esa rueda productiva no se va a mover de la forma como nosotros queremos. Los mercados locales dentro de nuestros países, yo no sé cómo anden en los otros 3, pero aquí en el Perú está como detenido. No hay mercado. Y sin embargo los mercados sí están al lado nuestro. Entonces,
Nuevamente, Presidenta, yo solicito que este tema se ponga como prioridad en un acuerdo que tengamos o una propuesta que nosotros podamos lanzar desde esta comisión interparlamentaria. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista Choquehuanca. Vamos a la bienvenida a la congresista Luz Salgado, que viene el evento del Chavín de Huanta, comercio Chavín de Huanta, que es un evento que se celebra todos los años en el país, que está en la plaza principal.